Bien, en la sesión anterior habíamos definido el concepto de función medible y como caso particular de funciones medibles trabajamos las llamadas variables aleatorias. En particular nos interesan las variables aleatorias reales y los vectores aleatorios n-dimensionales. Vamos a demostrar a continuación que si tenemos una sucesión de variables aleatorias reales, entonces la aplicación límite superior y la aplicación límite inferior de esas variables resulta ser también una variable aleatoria real. Comenzamos recordando lo que significa el límite superior y el límite inferior de una sucesión de números reales. Entonces supongamos que tenemos una sucesión de números reales x sub n y vamos a ver entonces cómo definiríamos el límite superior cuando n tiende a infinito de x sub n y el límite inferior cuando n tiende a infinito de x sub n. Entonces el límite superior va a estar definido como el inf sobre todos los n mayores o iguales que 1 del sub sobre todos los k mayores o iguales que n de los x sub k. Esto se acostumbra a escribir también como límite cuando n tiende a infinito de sub k mayor o igual que n de los x sub k. Y el límite inferior lo definimos como el sub n mayor o igual que 1 del inf k mayor o igual que n de los x sub k. Y esto se acostumbra a escribir límite cuando n tiende a infinito de el inf k mayor o igual que n de los x sub k. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la siguiente sucesión numérica a sub n definida como menos 1 a la n por 2 a la n más 1 sobre n con n mayor o igual que 1. Entonces a sub 1 sería igual a menos 1 a la 1 factor de 2 por 1 más 1 sobre 1. Eso nos estaría dando menos 3. A sub 2 nos estaría dando menos 1 al cuadrado por 2 más 1 sobre 2. Esto nos está dando 5 medios, es decir, 2.5. A sub 3, entonces, haciendo las mismas operaciones, nos va a dar menos 2.3. A sub 4 nos da 2.25. A sub 5 nos da menos 2.2 y a sub 6 nos da 2.1 y así sucesivamente. Veamos sobre la recta real cómo quedan ubicados estos puntos. Entonces, 0. El primer punto de la sucesión es menos 3. Este es el primer punto de la sucesión. El segundo punto de la sucesión es 2.5. Tercer punto de la sucesión es menos 2.3. ¿Sí? El cuarto punto de la sucesión es 2.25 y así sucesivamente. Por acá aparece menos 2.2. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el límite superior y el límite inferior, entonces, ¿cómo procedemos? Para calcular el límite superior, primero miramos quién sería el sub para todo k mayor o igual que n de los x sub k y luego tomamos el inf. Entonces, por ejemplo, si tomáramos el sub con k mayor o igual que 1 de los x sub k, pues ese sub nos estaría dando 2.5. Si lo tomamos con k mayor o igual que 2, ese sub nos estaría dando 2.25 y así sucesivamente. Y si calculamos el ínfimo de todos esos supremos, pues ese ínfimo nos va a dar 2. Es decir, lo que estamos obteniendo ahí es que el límite superior, cuando n tiende a infinito, de los x sub n es 2. Análogamente, si queremos calcular el límite inferior de los x sub n, entonces tenemos que mirar primero el ínfimo con k mayor o igual que n de los x sub k y luego tomar el supremo sobre todo n mayor o igual que 1 de esos ínfimos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos con n igual a 1, el ínfimo de todos los k mayores o iguales que 1 de los x sub k, pues eso nos daría menos 3.
si tomamos con k mayor o igual que 2, nos estaría dando menos 2.3 y así sucesivamente. Y si después tomamos el supremo de todos esos valores, entonces nos va a dar menos 2, con lo cual entonces estaríamos obteniendo que el límite inferior, cuando n tiende a infinito, de esos x sub n es menos 2. Teniendo ya, o habiendo recordado ya estas definiciones de límite superior y límite inferior de sucesiones numéricas, procedemos entonces a recordar lo que es el límite superior y el límite inferior de una sucesión de funciones de valor real. Entonces vamos a considerar una sucesión de funciones de valor real f sub n y vamos a suponer que tienen dominio común omega. Entonces vamos a definir el límite superior de la siguiente manera. Entonces, de manera natural, vamos a tomarlo sobre omega, va a tomar valores en los reales y entonces a 1 omega lo vamos a mandar en el límite superior, cuando n tiende a infinito, de f sub n de omega. Observamos que esto tiene sentido porque para cada omega en omega, f sub n de omega es un número real. Y entonces lo que estamos obteniendo acá es una sucesión de números reales y estamos calculando el límite superior. Lo mismo cuando calculo el límite inferior, entonces va a estar definido de omega en r y a cada omega me lo va a mandar en el límite inferior, cuando n tiende a infinito, de los f sub n de omega. Vamos a demostrar entonces ahora a continuación que si omega fp es un espacio de probabilidad y x1, x2, x3, etc. son variables aleatorias reales definidas sobre ese espacio de probabilidad, entonces el supremo de las x sub n, el ínfimo de las x sub n, el límite superior, el límite inferior resultan ser variables aleatorias. Por otro lado, si el límite cuando n tiende a infinito de x sub n de omega existe para todo omega, entonces la función límite x va a resultar ser también una variable aleatoria. Y por último vamos a demostrar que el conjunto de todos los omega en omega, para los cuales el límite cuando n tiende a infinito de x sub n de omega, que ese límite existe, ese resulta ser un elemento de la sigma álgebra F. Entonces vamos a comenzar con la demostración. Vamos entonces a mirar cómo podemos proceder para verificar que efectivamente el sub y el inf resultan ser variables aleatorias. Entonces comenzamos definiendo y como el sub, cuando n mayor o igual que 1 de las x sub n, entonces esto va a ser una aplicación que va del omega en r, que a cada omega lo manda en y de omega definido como el sub, cuando n es mayor o igual que 1, de x sub n de omega. Entonces, si queremos ver que esto es una variable aleatoria, tendríamos que mirar que para cada x en los reales, la imagen recíproca por x, la imagen recíproca por y, perdón, del intervalo menos infinito de x es un elemento de la sigma álgebra. Entonces, veamos a ver en este caso qué sería lo que estaríamos obteniendo. Entonces, tendríamos la imagen recíproca por y del intervalo menos infinito x. Pues va a ser igual al conjunto de todos los omega en omega, para los cuales y de omega, que en este caso es el sub, n mayor o igual que 1 de x sub n de omega, necesitamos que esto sea menor o igual que x. Pero si el supremo de una sucesión numérica es menor o igual que x, es porque todos y cada uno de los términos de la sucesión resultan ser también menores o iguales que x. Entonces esto se tiene, un conjunto de todos los omega en omega, tales que x sub n de omega es menor o igual que x para todo n mayor o igual que 1. O lo que es lo mismo, esta colección sería la intersección con n mayor o igual que 1 del conjunto de todos los omega en omega, tales que x sub n de omega es menor o igual que x. Pero esto que tenemos aquí corresponde precisamente a intersección n variando de 1 en adelante de entonces la imagen recíproca por x sub n del intervalo menos infinito x.
Como las X o N son variables aleatorias, pues todas y cada una de estas imágenes recíprocas pertenecen a la sigma álgebra, y por propiedades de la sigma álgebra, entonces la intersección también va a estar en la sigma álgebra, con lo cual queda demostrado entonces que la Y es una variable aleatoria real. Vamos a ver qué pasa con la variable aleatoria z igual al ínfimo con n mayor o igual que 1 de las x sub n. Esta va a ser una variable que va a estar definida del conjunto de todos los omega en los reales, que a un omega lo manda en el ínfimo en n mayor o igual que 1 de los x sub n de omega. Entonces procedemos como teníamos en la situación anterior. Entonces acá, si nosotros quisiéramos repetir lo que habíamos dicho para el caso de la y, y tomamos un x en los reales y tomamos el conjunto de todos los omega en omega, tales que el inf con n mayor o igual que 1 de x sub n de omega es menor o igual que x, aquí no podemos afirmar que si el ínfimo es menor o igual que x es porque todos y cada uno de los números también resulta ser menor o igual que x. Por esa razón vamos a proceder entonces con el siguiente conjunto. Entonces vamos a tomar un x en los reales y vamos a considerar el conjunto de todos los omega en omega, ¿sí?, para los cuales z de omega es mayor que x. Entonces esto coincidiría con el conjunto de todos los omega en omega, para los cuales el ínfimo en n mayor o igual que 1 de x sub n de omega es mayor que x. Pero ¿qué tendríamos entonces en ese caso? Nosotros sabemos que el conjunto de todos los omega en omega, tales que el ínfimo en n mayor o igual que 1 de x sub n de omega mayor que x, pues si el ínfimo es mayor que x, todos y cada uno son mayores que x. Entonces esto me estaría dando el conjunto de todos los omega en omega, tales que x sub n de omega es mayor que x para todo n. Y entonces esto coincide con la intersección del conjunto de todos los omega en omega, intersección sobre n, intersección sobre n, ¿sí?, sobre n infinito, del conjunto de todos los omega en omega, tales que x sub n de omega es mayor que x. Pero esto corresponde precisamente a la intersección, ¿no es cierto?, de elementos que están en la sigma álgebra, porque como las x sub n son variables aleatorias reales, estos conjuntos que tenemos aquí pertenecen a la sigma álgebra F, y en consecuencia todo esto que tenemos acá también pertenece a la sigma álgebra F. Y si el conjunto de todos los omega en omega, tales que el ínfimo con n mayor o igual que 1 de x sub n de omega es mayor que x, pertenece a F, el complemento, que sería el conjunto de todos los omega en omega, tales que el ínfimo con n mayor o igual que 1 de x sub n de omega es menor o igual que x, pertenece también a F. Es decir, z es una variable aleatoria real. Luego, z es variable aleatoria real. Veamos ahora qué pasa con el límite superior y el límite inferior. Por la forma como se definieron el límite superior y límite inferior de funciones, el límite superior de x sub n es el ínfimo con n mayor o igual que 1 del sub con k mayor o igual que n de x sub k. Y el límite inferior es igual al sub con n mayor o igual que 1 del inf con k mayor o igual que n de x sub k. Pero en la parte A demostramos que tanto el sub como el inf resultan ser variables aleatorias, y con esto entonces estamos obteniendo el resultado. En la parte C nosotros estamos considerando que el límite cuando n tiende a infinito de x sub n de omega existe para todo omega en omega, ¿sí?, todo omega en omega. Entonces ya sabemos que si ese límite existe es porque el límite superior y el límite inferior existen y son iguales. Entonces
lo que podemos afirmar es que para todo omega en omega, ¿sí?, el límite superior, cuando n tiende a infinito, de x sub n de omega es igual al límite inferior, cuando n tiende a infinito, de x sub n de omega, y esto es igual a el límite cuando n tiende a infinito de x sub n de omega. Es decir, estamos diciendo que las aplicaciones límite superior de n tiende a infinito de x sub n, ¿sí?, límite inferior cuando n tiende a infinito de x sub n y límite cuando n tiende a infinito de x sub n, ¿sí?, son iguales. Y ya en la parte B se demostró que si las x sub i son variables aleatorias, entonces el límite superior y el límite inferior también son variables aleatorias, y en consecuencia el límite de las x sub n resulta ser una variable aleatoria. Entonces, por la parte B se tiene que el límite cuando n tiende a infinito de x sub n es una variable aleatoria. Bueno, por último queremos probar que si A es el conjunto de todos los omega en omega para los cuales el límite cuando n tiende a infinito de x sub n de omega existe, queremos probar que ese conjunto pertenece a la sigma álgebra F. Vamos a probar que el complemento de este conjunto pertenece a la sigma álgebra F, y por propiedades de la sigma álgebra entonces podemos concluir que el conjunto A pertenece a la sigma álgebra. ¿Quién es el complemento de A? Es el conjunto de todos los omega en omega para los cuales el límite cuando n tiende a infinito de x sub n de omega no existe. Esto coincide con el conjunto de todos los omega en omega, tales que el límite inferior, ¿sí?, cuando n tiende a infinito de x sub n de omega es estrictamente menor que el límite superior cuando n tiende a infinito de los x sub n de omega. Ahora, nosotros sabemos que el conjunto de los números racionales resulta ser un conjunto denso dentro de los reales. Entonces, este conjunto podemos escribirlo como la unión sobre todos los q en el conjunto de los números racionales del conjunto de todos los omega en omega, tales que el límite inferior cuando n tiende a infinito de x sub n de omega es menor o igual que q, y esto es menor que el límite superior cuando n tiende a infinito de x sub n de omega. Pero como las variables aleatorias x sub n satisfacen que son variables aleatorias, entonces el límite inferior y el límite superior resultan ser variables aleatorias, y esto va a implicar que este conjunto que aparece aquí, estos conjuntos van a pertenecer a la sigma álgebra F, y como se tiene una unión numerable de elementos de la sigma álgebra F, toda la colección pertenece a F, y con eso entonces concluimos que A complemento